Bien, vamos a comenzar la siguiente exposición y debo decir que es para mí una satisfacción presentar a la profesora Marta Requejo Isidro, que va a hablarnos de los principios UNIDROIT de contratación internacional. De Marta seré muy breve, porque al menos los que me conocen saben que mi manera de ser, la concisión, no está reñida ni con la sinceridad ni con el afecto y la emotividad que siento especialmente por personas tan bien formadas como ella. Marta es profesora titular de Derecho Internacional Privado por la Universidad de Santiago de Compostela. Está acreditada como catedrática de Derecho Internacional Privado. Es investigadora senior en el Instituto Max Planck de Derecho Procesal de Luxemburgo y además se incorpora, hoy que estamos a lunes, en 72 horas al gabinete del abogado general español en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el célebre TJUE. Entonces se incorpora al TJUE y demuestra cómo el derecho internacional privado es una necesidad. Aunque algunos quieran ignorarlo, el derecho internacional privado, si no existiera, tendríamos que inventarlo. Y por consiguiente creo que está llamada a cumplir un papel esencial ahí. Marta nunca ha rehuido los trabajos sobre temas difíciles. Nunca. Es decir, hay juristas a los que les gusta pasearse por paisajes urbanos perfectamente urbanizados, donde sabe uno dónde empieza el paseo, el walking, y dónde termina uno in the square, en la plaza. El caso de Marta es una mezcla entre el valor y la osadía, porque se lanza de cabeza a temas difíciles, con la diferencia de que ella se toma su tiempo, echa muchas horas, utiliza la metodología correcta y cuando hay que investigar, qué sé yo, los aspectos de internacional privado de los tratamientos de datos personales y uno no va viendo más que una tontería detrás de otra tontería escritas, lo cual explica por qué entre mis lecturas abunda la doctrina alemana y en cambio las de otros países que no quiero nombrar escasea. Es decir, yo tengo artículos que uno los lee y piensa que los ha escrito un Deutsche Professor. Pero claro, no es que no haya leído a los demás, es que hay personas a las que es difícil citar. No es el caso de Marta. Marta, yo creo que tiene valor, elige temas difíciles y luego tiene metodología. Creo que ha tenido una buena escuela. Yo reconozco la verdad, aunque eso signifique reconocer que hay gente que no es de nuestro grupo y trabaja también estupendamente. Es decir, creo que el maniqueísmo no es universitario y lo digo y soy consciente de que muchas veces hemos sido víctimas nosotros, nuestro grupo en concreto, que cabemos todos en un taxi, pues del maniqueísmo universitario. Bien, eso que lo hagan otros, nosotros no. Marta es una jurista de primera, sabe lo que es el sacrificio y sabe además lo que es ser brillante como tantos discípulos, fundamentalmente discípulas, tengo yo, en un país donde en ocasiones la brillantez se persigue. Yo, que soy murciano, soy meridional, soy del sudeste de España, siempre recuerdo que uno de los mayores inventores de la humanidad fue Isaac Peral, que inventó un objeto que se sumergía en el agua, que se llama submarino, y que hubiera tenido mucho valor estratégico si finalmente la Marina Española hubiera decidido utilizarlo. Pocos años después perdimos nuestras colonias ultramarinas, entre otras cosas porque teníamos buques de madera frente a acorazados de Estados Unidos.
Y bueno, allí llevamos a los hombres a la muerte porque una comisión de la Armada Española, presa de la envidia frente a Isaac Peral, fue incapaz de reconocer la valía que para la ingeniería naval tenía su descubrimiento. El pobre Isaac murió pocos años después de un cáncer de piel que intentaron operarle sin éxito en un hospital de Berlín. Pues bien, en un país que tiene estos antecedentes, pero que también tiene otros antecedentes hermosos que sin duda equilibrarían este juicio que ahora he emitido, pero que es un juicio que nace del dolor de ver cómo muchas veces algunos de los mejores tienen que estar fuera del territorio nacional porque no encuentran cabida en su país de origen. Espero que mucho antes de morir yo vea como el genio de Marta, pero también el de personas que son muy cercanas de mi escuela y que considero que tienen una formación que yo a su edad no tenía, pues vean reconocidos sus méritos. Y dicho esto, Marta va a hablarnos de los principios de unidad de contratación internacional, como ya he dicho hace un rato, pese a que no le dejé hablar. Marta, cuando tú quieras. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Si yo tuviera que darte las gracias por todo lo que te tengo que dar las gracias, yo no acabaría de hablar y como ese no es el objeto. Y además yo soy parca, a diferencia de ti. Soy de Salamanca, debe de ser por eso. Voy a ir directamente al texto y en el texto voy a tratar de eliminar aquellos aspectos que me parece que quizá no sea necesario abordar por el contexto en el que estamos, porque bueno, pues hay una serie de personas de UNIDRA que ya conocen perfectamente los principios, otra serie de personas de la universidad que también los conocen y por lo tanto no parece necesario que yo repita todo lo que tengo escrito. Voy a aprovechar entonces mi posición para hablar más bien de aquellas cuestiones que a mí, al acercarme a este tema que yo no he elegido, es un tema difícil, no elegido, me lo han dado, y por ese motivo pues es un tema realmente que me ha parecido complicado. Aquellas dudas que tengo las voy a plantear aquí quizá para poder hablar de ellas. La idea es, bueno, los principios se crean en UNIDROIT. La foto era más bonita, la de Ignacio. Esta la tengo porque es mía y por lo tanto no hay ningún tipo de problemas de propiedad intelectual. Se crean o empieza a crearse la idea de los principios a partir del año 68, pero realmente a partir de los años 80 cuando se elabora o se crea un grupo de trabajo para que elabore los principios, que da lugar a la primera edición del año 94, a la que sigue la de 2004, 2010, 2016. Si pensamos que la primera edición es del año 94, estamos a 25 años de la creación de los principios y me pareció que podía ser un buen momento para hacer, por una parte, un balance de lo que han sido estos años y, en la medida de lo posible, para hacer también un pronóstico. Para ello, lo que más me ha interesado ha sido el uso real de los principios, pero también tengo alguna serie de dudas de carácter teórico, que son las que voy a intentar exponer a lo largo de esta exposición, donde voy a hacer una pequeña introducción, que será más breve de lo previsto por lo que he dicho antes. Dentro de lo que son las funciones de los principios me voy a centrar en dos, por los motivos que luego explicaré, luego iré a las perspectivas de futuro y luego concluiré. Bien, por lo que se refiere a los principios, bueno, pues los principios, es verdad que se llaman principios, pero lo cierto es que el propio preámbulo los define como reglas generales, no como principios, sino como reglas, y eso se corresponde bien con su morfología o con su forma prescriptiva. Cada nueva edición de los principios añade contenido a los anteriores, se trata de ir completando, de ir llenando lagunas, más que de ir modificando lo que ya existía. La edición original constaba de 120 artículos, la actual consta de 211, y se dividen en 11 capítulos que siguen la lógica de la vida del contrato. Bien. Lo que más me interesaba a mí al hablar del contenido no son tanto los principios como los comentarios. Paso a esa fase de las dudas. Cada principio está acompañado de un comentario y a veces también hay ejemplos o hay ilustraciones. Y lo que está claro es que los comentarios están llamados a tener un rol relevante en relación con los principios. Pero yo no he conseguido tener claro cuál es el rol de los comentarios.
En la doctrina lo que se dice es que vienen a explicar el significado de los principios, pero también que están concebidos como parte integrante de los principios. Entonces, mi gran duda al enfrentarme a este tema era cómo se relacionan los comentarios con un principio que ya existe, que es el principio 161, que por una parte indica cómo interpretar los principios y por otra parte cómo integrarlos. Entonces, no voy a lucubrar sobre ello, voy a dejar que me respondan posteriormente cuál sería el rol de los principios, el rol de los comentarios, que uno habría esperado quizá que informaran sobre la genética de los principios, es decir, sobre cuál es el ordenamiento en el que toman inspiración. Eso es precisamente lo que no hacen en su gran mayoría, de tal manera que lo que sabemos sobre los principios es que bueno, son el fruto de un trabajo comparativo, pero que desde la perspectiva del contenido también incorpora nuevas reglas. Ese trabajo comparativo se refiere esencialmente a Common Law y Civil Law, y, por otra parte, incorporan reglas nuevas que no se corresponderían con ninguna de esas tradiciones para responder a necesidades del comercio internacional. Desde la perspectiva del objeto, los principios son reglas que están concebidas para contratos internacionales de comercio. Y aquí, de nuevo, dudas. No hay ninguna definición de lo que sea contrato. Sobre lo que la definición de internacionalidad, lo que se nos dice es que se concibe con el sentido más amplio posible para, en definitiva, excluir de su ámbito material solo los contratos puramente domésticos. Sin embargo, sabemos que los principios también están siendo utilizados en el marco de contratos domésticos, y tampoco se define lo que sea comercial. Lo que se nos dice es que comercial se va a definir por la calidad de los contratantes y que la idea es dejar al margen de los principios esencialmente los contratos de consumo. Pero surgen dudas como qué pasaría con otras categorías de partes históricamente débiles, como son los trabajadores, que en el marco de los contratos de trabajo actúan precisamente como en el marco de su profesión. Los aspectos singulares que regulan los principios se presentan también como contractuales, es decir, los principios tienen como objeto los contratos de comercio internacional y las propias reglas se presentan como regulando aspectos contractuales. Si descendemos a las reglas, no todas ellas merecen la calificación de contractual. Depende, por supuesto, de la perspectiva que se adopte, pero si pensamos en la regla de prescripción, hay ordenamientos donde tiene carácter procesal. Si pensamos en la responsabilidad extracontractual, en Europa, por ejemplo, en el ámbito de los casos transfronterizos, se regula en el Reglamento Roma II como un aspecto extracontractual. Por lo tanto, bueno, hay cosas de los principios que llaman la atención. No digo que no se entiendan, este aspecto en particular se puede entender que se convenga en una calificación contractual, pero bueno, no dejan de llamar la atención. Desde la perspectiva de la naturaleza, los principios se presentan como no vinculantes, claramente son soft law, y eso yo creo que no plantea demasiadas dificultades teóricas, va a plantear dificultades en el uso práctico. Hay más dificultades en la definición de los principios como restatement o como codificación, porque en realidad los principios reflejan el núcleo duro del derecho de los contratos, pero como he dicho hace un momento, los principios también incorporan nuevas soluciones que fueron elaborados por los autores de los principios, y por lo tanto ahí es difícil equiparar los principios tanto a la lex mercatoria en sentido estricto como a un restatement en el sentido americano. La naturaleza de las reglas mismas en general es dispositiva, pero sabemos que hay algunas reglas que se dicen imperativas. Es un poco difícil también entender esto. Al final uno llega a entender que depende de cómo se utilicen los principios en la práctica. Si se utilizan como ley aplicable al contrato, y aquí la palabra ley significa sistema, significa derecho, en ese caso esos principios tienen un valor imperativo y las cláusulas contractuales no pueden ir en contra de esos principios que se autoproclaman imperativos. Si, por el contrario, los principios no son ley, sino reglas jurídicas, ejercicio de autonomía material, en ese caso, pues los principios que se quieren imperativos en realidad no lo son. Bien, esta sería la breve introducción a los principios, con algunas dudas. Y debería hablar ahora de las funciones, en particular de aquellas dos en las que quiero centrarme en esa especie de balance de 25 años, pero antes quería plantear algo que a mí, como estudiosa de los principios, me planteó bastantes dificultades.
y es el tema de las fuentes. Entonces, aquí abro un paréntesis para hablar de las fuentes. Bueno, las funciones de las que voy a hablar de los principios son la función normativa, que son los 3 primeros principios, y luego la función de complemento del derecho nacional. Pero sobre esto volveré después, una vez que haya hablado del tema de las fuentes y de Unilex. Vamos a ver, cuando uno se pone a estudiar los principios, lo que se encuentra es con que hay una enorme cantidad de literatura. Siempre se dice que hay muchísima literatura sobre todo, yo creo que sobre los principios hay muchísima más. Y, por lo tanto, bueno, pues yo tuve que hacer una selección y asumo que se ha quedado fuera autores que pueden ser relevantes. Pero, como decía al principio, me interesaba sobre todo la práctica, la praxis, y ahí fue donde me encontré con muchas dificultades. Hay algunos estudios empíricos, incluso alguno que ha sido llevado a cabo por UNIDROIT en el sentido de elaborar cuestionarios y planteárselos a usuarios, a abogados, a jueces, a árbitros, sobre la utilización de los principios. Pero lo que ocurre es que los estudios que yo he podido manejar, uno es el de UNIDROIT del año 99, después el Oxford Civil Justice Study de 2008, y otros 2 que se han hecho y que se han publicado sobre laudos de la Cámara de Comercio Internacional posteriores, esos estudios arrojan resultados muy diferentes. El estudio de UNIDROIT, que dice que se elaboró con más de 1000 cuestionarios, indica que hay un porcentaje de uso de los principios, al menos como directrices en las negociaciones contractuales, muy elevado, mientras que, por el contrario, estos otros estudios posteriores, realizados en relación con otros países y quizá otros profesionales, indican que, por el contrario, los principios no se utilizan en la práctica. Entonces, bueno, pues yo decidí hacer lo que parecía más obvio, que era ir a la base de datos que nos ofrece Unilex y estudiar yo misma la praxis que está allí incorporada. Unilex me parece una idea fantástica, me parece una idea muy buena. Ofrece jurisprudencia y casuística arbitral y judicial sobre el Convenio de Viena de 1980 y sobre los principios UNIDROIT. Pero con lo que me encontré fue, debo quizá hacer un paréntesis dentro del paréntesis. En el Instituto Max Planck estamos, en el marco de un proyecto, haciendo también una base de datos sobre la utilización judicial de los reglamentos europeos de segunda generación. Y con lo que yo me he encontrado estando dentro de ese proyecto es con que el diseño de la base de datos fue muy complicada, porque como académicos teníamos una idea, intentamos que los usuarios nos dieran su feedback, qué es lo que queréis que os aporte la base de datos, y no conseguimos obtener uniformidad sobre lo que cada uno quería obtener. Los jueces querían una cosa, los árbitros querían otra, los huissiers de justice querían otra, los abogados otra, entonces no era fácil. Luego tuvimos problemas técnicos, por supuesto, cómo se hace una base de datos técnicamente. Y luego lo que nos encontramos es que las fuentes de información que obtenemos son bastante aleatorias. O sea, ¿de dónde bebemos? Bebemos de la información que nos dan quienes usan esos reglamentos, y es una información aleatoria. Y a Unilex le pasa lo mismo. Entonces, Unilex no es una base completa y ella misma lo reconoce. Dice, bueno, no podemos incorporar todos los laudos arbitrales porque los árbitros no hacen públicos sus laudos. Entonces, tienen alguna información por parte de la Cámara de Comercio Internacional y otras fuentes, pero obviamente no son completos. Pero es que además uno se pregunta hasta qué punto es fiable, y esto lo digo también desde la experiencia de mi propia base de datos. ¿Quién está a cargo de Unilex? ¿Quiénes son los editores? ¿Cuál es la formación que tienen? ¿Por qué seleccionan unas decisiones y no otras? Todo eso es algo que probablemente vosotros, UNIDROIT, sabéis, pero el público no sabe. Hay una falta de transparencia que hace que la falta de decisiones en Unilex, el saber que en el CENDOG, en España, hay más de 600 decisiones que utilizan los principios de una manera u otra, y que, por el contrario, en Unilex solamente se reflejan 26 o 30 decisiones españolas, es algo que evidentemente hace pensar por qué nuestras decisiones no llegan, por qué no se seleccionan, porque los editores que están pensados para trabajar con España son unos vagos. Es decir, no es fácil saberlo, pero a lo que conduce es a que el estudioso mire a Unilex con una cierta frustración. Sería mi idea, ¿no? Ello no obstante, con lo que yo he podido estudiar y teniendo también a la vista un estudio que hizo el profesor Bonnell hace muy poco, pues yo creo que se confirma más o menos lo que sigue, y es que los principios en función regulatoria, los principios en función normativa, elegidos por las partes como ley aplicable al contrato o por los operadores jurídicos como derecho aplicable al contrato, es el supuesto menos habitual.
El supuesto más habitual es aquel en el que los principios se utilizan como instrumento para la interpretación o integración de otro ordenamiento nacional más que internacional, si bien es verdad que en muchas ocasiones la referencia a los principios es ad abundantiam. Con ello no le quito valor, o sea, tiene un carácter de ratificación, pero es verdad que no aporta algo nuevo, sino que más bien ratifica. Se utilizan más en el arbitraje, eso no es ninguna sorpresa, porque es verdad que los jueces no pueden, ni las partes ante los jueces pueden obviar la norma de conflicto a la que se refería el profesor Calvo antes en Europa, que obliga a seleccionar como derecho aplicable la ley nacional. Hay algún caso de inversiones donde se utilizan los principios que me ha llamado la atención. Y la elección por las partes parece ser más frecuente una vez que se ha iniciado el procedimiento arbitral, quizá porque los árbitros sugieren el uso de los principios a las partes y previamente pues, los abogados o los asesores legales no se lo habían indicado. Estas serían entonces la información que yo he obtenido de, bueno, pues hay 459 decisiones ahora mismo en Unilex. Y, bueno, tengo los datos numéricos, pero no me voy a detener en ellos. Más o menos las conclusiones serían estas. Lo que me parece que no están mal, las conclusiones a las que llegué, esencialmente porque, como digo, la ratifica el profesor Bonell, aunque él ha sido capaz de encontrar 2 decisiones estatales que aplican directamente los principios y yo solamente una. Pero bueno, bien. Estos serían los números. Bien, entonces cierro el paréntesis sobre Unilex, que es un poco también una llamada a UNIDROIT para que piense un poco cómo poder mejorarlo, porque, como digo, creo que es un instrumento muy bueno. De las 2 funciones en las que me quiero centrar haciendo ese balance de Unilex, de los principios, perdón, son aquella en la que ha funcionado bien los principios y luego aquella en la que ha funcionado menos bien o casi no bien. La función de interpretación del derecho doméstico llama la atención porque no estaba prevista en el año 94, cuando se hacen los principios, la primera edición, y se incorpora a la de 2004 porque se observa que en la praxis efectivamente se están utilizando los principios para la interpretación del derecho doméstico. Y eso es raro. No es raro que los principios se quieran utilizar para la interpretación de derecho convencional uniforme, porque es la manera de evitar la ley del foro y, por lo tanto, es la manera de asegurar una interpretación unívoca del derecho uniforme, y nos encontramos, típicamente se dice que los principios se usan para interpretar el Convenio de Viena, con todas las dificultades que yo pueda tener. Yo los he encontrado también para interpretar, por ejemplo, el Convenio de Nueva York sobre laudos arbitrales, también para interpretar la lex esportiva, que sería una especie de lex mercatoria por parte del CAS, o sea que realmente ahí se utilizan. Pero en el ámbito del derecho doméstico pues parecía más extraño porque los sistemas nacionales son completos y tienen capacidad de autointegrarse. Entonces, bueno, pues había esa pregunta, no se había ocurrido la idea de que los principios pudieran utilizarse para interpretar o integrar el derecho doméstico, pero efectivamente lo hacen, y España es uno de los casos en los que más se han utilizado los principios en una función de interpretación. Explicaba la profesora Nuria Bouza en el trabajo que hizo y que publicó en el homenaje a Bonell, que probablemente eso se debe a que en España, en un momento dado de crisis, el derecho español no tenía capacidad, la norma y el legislador no tenían capacidad para resolver nuevas situaciones que planteaban problemas jurídicos, y los jueces buscaron inspiración en UNIDROIT. Entonces sería un poco UNIDROIT, los principios UNIDROIT como modelo del legislador, pero a través del juez. Yo creo que es una explicación bastante válida. No solo esta función es inesperada, sino que además es una función ampliamente aceptada. Como digo, es frecuente que los principios aparezcan en función de interpretación del derecho doméstico. Plantean 2 dificultades y yo he encontrado pocos casos en los que esas dificultades hayan emergido a la luz. La primera dificultad es el contenido. Hay principios cuyo contenido pues simplemente no le casan al juez que tiene que utilizarlos para la interpretación, y hay un caso pues gracioso en el cual el juez era inglés y desechó la aplicación a efectos de interpretación de los principios, calificándolos muy displicentemente de French philosophy. ¿Vale? El otro problema que se puede plantear no es de contenido, sino técnico. Incluso cuando estamos hablando de los principios en función de interpretación o de integración del derecho doméstico, bueno, pues cada ordenamiento nacional tiene sus propias fuentes y sigue sus propios criterios hermenéuticos, con lo cual técnicamente hay que dar entrada a los principios para la interpretación o la integración a través de alguna regla interpretativa, de algún canon hermenéutico o de alguna fuente para la integración. Y eso es sencillo cuando el principio se inspira en la misma tradición de la del juez que está conociendo del caso, porque entonces podemos acudir al principio genético o histórico, a la interpretación genética o histórica, y es más complicado cuando
se corresponden. No obstante, yo el único supuesto que he encontrado que me pareció interesante, en el que los principios técnicamente se rechazaron a la hora de integrar, tiene que ver con un caso, que debe estar en la página 14, efectivamente, un caso de un tribunal de apelación de Teherán, que lo conozco gracias a la doctrina, no está en Unilex, y la idea fue que los principios se utilizaron junto a principios de la Sharia para interpretar una cláusula contractual. Y en apelación la decisión fue anulada por violación de la Sharia. Y la razón no fue el contenido del principio, sino que el recurso mismo al principio se entendió que era contrario a la Sharia porque ya existía una solución en la propia Sharia y, por lo tanto, no había sido necesario acudir a los principios UNIDROIT. Y me llamó la atención esta decisión porque contrastaba con otra que sí está en Unilex, esta de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, donde se abordaba expresamente si, al emplear los principios como complemento del derecho doméstico, se estaban violando los derechos del demandado y, por lo tanto, había lugar a casación. Y la Corte Suprema de Justicia de Paraguay dijo que no. Entonces, vemos que hay dos posturas radicalmente distintas. Esto por lo que se refiere a la función interpretativa de los principios. Por lo que se refiere a la función normativa, bueno, como digo, es aquella en la que más interés tenían los autores de los principios y quizá la que menos ha funcionado. No me voy a detener, voy a ser muy breve. O sea, la idea de que los principios se utilizan en tanto que ley aplicable, o sea, haciendo esa distinción entre autonomía de la voluntad conflictual y material, los principios como conflictuales, se dice que se utiliza mucho más en el arbitraje que por los jueces. Eso es cierto, lo he comprobado también en mi propio estudio. No obstante, hay una cosa en los comentarios a los principios que a mí me gustaría matizar un poco, y es que en el preámbulo se dice a las partes, se dice aquellas partes que quieran elegir los principios como ley aplicable a su contrato, bueno, pues deberían además incluir una cláusula compromisoria, una cláusula de arbitraje en sus negociaciones. Y a continuación explican lo típico, porque los jueces están vinculados por normas de conflicto, van a tener que aplicar normalmente un derecho estatal, mientras que los árbitros son mucho más libres, y termina diciendo el principio, o sea, el comentario al principio, las partes podrían, por una parte, permitir a los árbitros que actúen ex bono et aequo y, por lo tanto, no sujetos a ningún ordenamiento de carácter estatal. Incluso en ausencia de ese conocimiento en equidad, las partes en el arbitraje generalmente pueden elegir un derecho no estatal, y si las partes no eligieran el derecho no estatal, los árbitros podrían normalmente designar los principios como aplicables. Bueno, pues conviene matizar estas afirmaciones porque la vinculación de los árbitros al arbitraje existe, como ha explicado muy bien el profesor Calvo. Es verdad que cuando se plantea, no es tan raro que se plantee el recurso de anulación contra un laudo, lo raro es que el recurso prospere, pero lo cierto es que los árbitros tienen la obligación de pronunciar un laudo que se exponga, que corra los menos riesgos posibles, y por lo tanto, si la aplicación de los principios UNIDROIT va a generar un riesgo a nivel de anulación o a nivel de reconocimiento y ejecución del laudo, los árbitros tienen que tenerlo en cuenta. Y ello, a mi juicio, en este momento, es difícil saber en qué posición se encuentran los árbitros en relación con los principios UNIDROIT. Lo que hay es bastante incertidumbre. Probablemente porque no tenemos casos, y por eso existe la incertidumbre. No está claro si un laudo en el que los árbitros aplicaran los principios cuando las partes han elegido otra cosa, o los árbitros aplicaran los principios cuando las partes no han elegido nada, pero tampoco les han autorizado. No está claro si ese laudo superaría una fase de anulación o podría ser en el futuro reconocido y ejecutado. No estoy diciendo que no vaya a serlo, porque, como bien indicaba el profesor Calvo, esto difícilmente va a ser contrario al orden público, y, sin embargo, sí es previsible o sí se puede imaginar que el laudo sea contestado bien en anulación, bien en la fase de reconocimiento y ejecución, sobre la base de que los árbitros se han excedido de su misión, ultra vires, o bien porque no han respetado lo que les indicaba la cláusula compromisoria. Es verdad que son motivos que hay que esgrimir no de oficio, sino en instancia de parte. Es verdad que son renunciables, pero yo creo que esa incertidumbre que pesa sobre los árbitros, que se puede despejar en cualquier momento, o sea, en cualquier momento
puede haber una decisión judicial que diga que no hay ninguna violación de ninguno de estos dos motivos, pero en este momento pesa un poco en contra de esa asociación que se hace entre principios y arbitraje y acerca un poco, acorta las distancias entre principios, arbitraje y principios y jueces. La acorta la distancia, pero indudablemente no consigue eliminarla del todo porque los jueces, efectivamente, sobre todo los jueces en Europa, siguen vinculados por el Reglamento Roma I. Es sabido que que tiene una regla idéntica al Convenio de Roma, cuyo artículo 3 indica que las partes pueden elegir el derecho aplicable a su contrato, pero ese derecho tiene que ser derecho estatal. Cuando se intenta el cambio del Convenio de Roma al Reglamento Roma I, se sabe que la Comisión intenta promocionar los principios UNIDROIT y otra serie de instrumentos de soft law que se estaban en ese momento realizando en Europa, de forma que se incorporara al Reglamento Roma I la posibilidad de elección de derecho no estatal. Esto no se consigue. Sí hay un considerando que yo creo que lo que hace es ratificar la idea de que el derecho a elegir es derecho estatal, el considerando número 13 del reglamento, que indica que si en algún momento llegara a existir en la Unión Europea un derecho, normas materiales de derecho del comercio, las partes podrían elegirla, pero eso indica que en este momento todavía no pueden. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si esta prohibición que existe en el Reglamento Roma I es una prohibición de carácter estructural o es una prohibición de carácter puramente coyuntural. Y yo creo que es puramente coyuntural, es decir, me da la impresión de que si no prosperó la propuesta de la Comisión a fin de que pudieran ser elegidos los principios UNIDROIT u otros principios, la razón fue simplemente que la propuesta que se hacía era demasiado abierta y eso asustó un poco a los gobiernos. El considerando número 14 del Reglamento Roma I me da la pauta de que estamos en una imposibilidad de elección que es puramente, como digo, coyuntural y que en el futuro es posible que se abra la mano y, por supuesto, no existe ninguna dificultad en el marco del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que la Unión Europea pueda perfectamente permitir que las partes en un contrato elijan derecho no estatal o que los jueces apliquen en defecto de elección un derecho no estatal y, por lo tanto, los principios. La pregunta es si eso está en la agenda política. Entonces, me voy a saltar estos dos últimos puntos y voy a pasar a las previsiones de futuro. Las previsiones de futuro son, ¿está en la agenda política de la Unión Europea permitir la elección de ley no estatal? Mi impresión es que no. El año pasado, en 2018, el Parlamento Europeo, que tiene iniciativa legislativa, encargó un estudio a un profesor alemán a propósito de la competencia de los conocimientos sobre derecho comercial, derecho mercantil de los tribunales europeos para casos transfronterizos. Y el estudio tenía que hacer recomendaciones también y lo que recomendó fue que era procedente modificar el artículo 3 del Reglamento Roma I y autorizar a las partes en los contratos mercantiles la elección de reglas de fuente no estatal y mencionaba directamente los principios UNIDROIT sobre derecho de los contratos comerciales. El Parlamento, cuando retoma el estudio y hace una recomendación a la Comisión Europea, lo retoma y dice también que hay que modificar el Reglamento Roma I, pero no indica en qué medida. O sea, indica que hay que estudiar el artículo 3, pero ya no menciona los principios UNIDROIT, con lo cual se ha perdido esa oportunidad de recomendarle a la Comisión lo que tiene que hacer con carácter más concreto. Y la Comisión responde a las recomendaciones del Parlamento, ha respondido hace relativamente poco, en marzo de 2019, y dice, bueno, no tengo ninguna prisa en modificar el Reglamento Roma I, lo haremos, pero lo haremos en su momento, y no existe ninguna indicación sobre cómo se pretende reformar el artículo 3. Por lo tanto, como digo, es posible que en el futuro sea factible la elección de principios o de reglas no estatales en los contratos en la Unión Europea, pero da la sensación de que no está en la agenda política. En otros foros, ¿qué pasa con los principios UNIDROIT? ¿Cómo se perciben en otros foros? Indudablemente hay que hacer referencia a los principios de la Haya de 2015 y después haré referencia a los principios ante los tribunales para el comercio internacional. Los principios de la Haya de 2015 son unos principios sobre la elección de ley que indican que las partes pueden elegir como derecho aplicable al contrato normas que no sean estatales con tal de que reúnan una serie de condiciones que ahí se especifican. Y en ese sentido, pues los principios son muy novedosos en la medida en que se dirijan a jueces porque permiten esa elección que sería de un derecho no estatal.
Yo creo que cuando se habla de los principios UNIDROA hay que hablar de los principios de La Haya no solo por eso, o sea, no solo por esa característica única que poseen, sino también porque los principios justamente no distinguen, los principios por una parte toman como punto de partida la admisibilidad de la elección del derecho no estatal y no el contrario, mientras que estamos acostumbrados justamente a lo contrario. La regla es la elección del derecho estatal, la excepción es la elección del derecho no estatal. Y los principios de La Haya han optado por darle la vuelta. El principio, la regla, es la admisibilidad, la excepción es lo que se dice al final, salvo estipulación en otro sentido del derecho del foro. Por ese motivo hay que hablar de los principios de La Haya. También hay que hablar de ellos porque no distinguen entre árbitros y jueces y fue una cuestión que se planteó durante las negociaciones de los principios de La Haya y se optó específicamente por no distinguir. Con lo cual yo creo que se está implícitamente, aunque se puede discutir, se está implícitamente diciendo que los jueces son como los árbitros y podrían también aplicar como ley aplicable normas de carácter no estatal. Es también muy interesante hablar de los principios de La Haya porque hay un reconocimiento mutuo o con referencias cruzadas de los principios de UNIDROA a los principios de La Haya en la edición de 2016 y, sobre todo, hay un reconocimiento en los principios de La Haya en el comentario al artículo 3 a los principios UNIDROA, lo cual significa que desde la perspectiva de los autores de los principios de La Haya, los principios UNIDROA son normas de derecho generalmente aceptadas a nivel internacional, supranacional o regional, que son neutras y que son equilibradas, es decir, que reúnen esas tres características que no reúnen otras reglas, como por ejemplo, en general, la lex mercatoria o los principios generales de los contratos. Obviamente no todo el mundo está de acuerdo en que esas condiciones se reúnen, pero desde la perspectiva de la Conferencia de La Haya sí es así. Luego, bueno, hay una serie de cuestiones en la relación entre los principios de La Haya y los principios UNIDROA que ya no son tan favorables. De entrada, los principios de La Haya solo son principios, tienen que ser incorporados, no tienen carácter vinculante, tienen que ser incorporados a una legislación para poder tener ese carácter vinculante y es algo que de momento solo ha ocurrido en Paraguay. Lo que esté pasando en Australia lo ignoro, parece que en Australia querían incorporarlos en tanto que norma de conflicto a su ley de derecho internacional privado, pero de momento creo que está paralizado. Y luego hay algunas cuestiones en la relación entre los principios de La Haya y los principios UNIDROA que no son claras. Vuelvo a mi idea de dudas. Desde el punto de vista, por ejemplo, del ámbito de los principios de La Haya y de los principios de UNIDROA, el ámbito material, están bastante alineados y, sin embargo, por ejemplo, los principios UNIDROA cubren la cuestión de si un representante puede vincular a su representado con un tercero y, por el contrario, los principios de La Haya excluyen eso específicamente. Con lo cual, la pregunta sería, si yo selecciono los principios UNIDROA como una manifestación de los principios de La Haya, ¿estoy seleccionando también esa regla de UNIDROA o, por el contrario, queda fuera? Es decir, no casan completamente, el puzzle no casa del todo. Paso ahora a los tribunales para el comercio internacional, los principios UNIDROA ante los tribunales para el comercio internacional. Los tribunales para el comercio internacional me interesaba hablar de ellos porque son el elemento paralelo a los principios, pero desde la perspectiva procesal. Son cuerpos que han ido surgiendo, ya sean tribunales, ya sean cámaras de comercio, que han ido surgiendo, con la excepción de la Cámara de Londres, la Cámara de Comercio de Londres, que es muy antigua. Estos han ido surgiendo en distintas partes del globo a partir del año 2000, en Asia, en Oriente Medio, en Europa, en Kazajstán también, por ejemplo. Y surgen porque empiezan a darse cuenta de que hay una cierta crisis en el ámbito del arbitraje, que los propios árbitros además reconocen, quizá para que no se les impute, pues ya la reconocen ellos, hacen un mea culpa, y que los tribunales comunes, los tribunales que no se ocupan, que no tienen especialistas en comercio internacional, no pueden tratar bien los casos de comercio internacional y por eso pues se crean tribunales de comercio que son muy distintos entre sí, pero que tienen todos la misma filosofía. Y esa filosofía consiste esencialmente en dotarse de reglas procedimentales que permitan agilizar el tratamiento de los casos de comercio internacional que se llevan ante ellos. Entonces, la pregunta lógica parecía ser, tenemos tribunales y reglas procesales específicas para el comercio internacional, UNIDROA debería ser el complemento, los principios UNIDROA deberían ser el complemento desde la perspectiva del derecho sustantivo. ¿Es así? No, no es así. No es así en la perspectiva europea porque los tribunales para el comercio internacional europeo, en Holanda, en Alemania, siguen vinculados por el Reglamento Roma I. En consecuencia, siguen teniendo que aplicar el artículo 3 y el derecho estatal como regla.
desde el punto de vista conflictual. Pero tampoco es así en otros tribunales como en Singapur o en Dubái, porque estos tribunales han hecho una cosa que es lo siguiente: a nivel sustantivo, en Singapur no hizo falta, en Dubái, en Abu Dhabi sí, por ejemplo, en Qatar también. Lo que han hecho ha sido asimilar en su ordenamiento sustantivo el derecho inglés, dándose cuenta de que el derecho anglosajón, el derecho inglés, es el que más utilizan los comerciantes en el ámbito del comercio internacional. Lo que han hecho ha sido trasplantarlo a su propio ordenamiento sustantivo, de tal manera que cuando las partes van a esos tribunales de comercio, lo lógico es que elijan no solo ese tribunal, sino que elijan como derecho aplicable el del foro, porque es derecho inglés. Y por lo tanto ya no tienen ni que probarlo, ni que molestarse en la prueba, en la aplicación del derecho extranjero, en absoluto, y no tienen necesidad de acudir a los principios UNIDROIT porque tienen un derecho sustantivo estatal que les ofrece respuestas consolidadas. Por eso, mi impresión es que ante los tribunales para el comercio internacional es difícil que los principios UNIDROIT lleguen a tener mayor uso. Pero no lo sé, es algo que nos dirán los usuarios, y mi pregunta a continuación, y esta ya es la última parte de mi intervención, es ¿por qué razón los usuarios irían o elegirían los principios UNIDROIT suponiendo que pudieran hacerlo? Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, antes de pasar a las preferencias de los usuarios, hay que preguntarse si los usuarios conocen los principios UNIDROIT. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que hay algunos aspectos de los principios que han jugado en contra de los mismos y otros que realmente están apoyando la difusión y el conocimiento de los principios. En contra es el hecho de que los principios sean de elaboración académica, y eso era otra de mis dudas. Yo sé que en la elaboración de los principios se invitó a que estuvieran como asistentes, como observadores, otras personas, representantes de instituciones como la Conferencia de La Haya o de UNCITRAL, pero mi pregunta es qué papel tuvieron, si el papel fue activo o si por el contrario realmente los principios son académicos, y entonces realmente como los académicos escribimos para ser leídos por otros académicos, eso frena mucho la difusión de los principios. Ahora bien, a favor del conocimiento de los principios está el hecho de que UNIDROIT los ofrezca en una web en abierto, una web buena, que tiene traducciones de los principios bien oficiales, bien oficiosas, a un montón de idiomas. Yo lo único que le diría a UNIDROIT es que hay que traducir también los comentarios. Entiendo que es muy caro, pero los comentarios, si son tan fundamentales para los principios, es necesario que puedan ser conocidos. UNIDROIT también ha hecho algo muy bueno en relación con los principios, que es las cláusulas para el uso de los principios del año 2013. No obstante, cualquiera de las dos cosas, tanto la web como las cláusulas, implican una difusión, digamos, pasiva de los principios, porque se necesita que el usuario se acerque al ordenador y teclee UNIDROIT. Por eso creo que también son muy importantes las campañas de divulgación activa que hace UNIDROIT a través de seminarios, a través de cuestionarios, y ahí también lo que he podido ver es que en UNIDROIT se celebran pues, conferencias y que no es posible acceder a las ponencias que allí se dan en los seminarios, pero sí es posible saber que efectivamente se está haciendo una gran campaña de divulgación, y si no me equivoco, en el último Consejo de Gobierno que hubo hace unos días, la divulgación de la edición 2016 era uno de los puntos del día. Y quizá lo que le falla a los principios UNIDROIT es la incorporación a la enseñanza, que, como indicaba Ana Veneciano, es algo que está todavía muy por hacer. Creo que hay un único libro en el que se utilizan en Cases and Materials los principios UNIDROIT, y luego se utilizan básicamente en concursos de arbitraje simulados, pero no se enseñan en las universidades ni en los másteres. Suponiendo que los usuarios conozcan los principios gracias a esa tarea de promoción del conocimiento, la pregunta es ¿por qué utilizarían? ¿Por qué los usuarios irían a los principios? Bueno, de entrada lo harán. Es muy difícil saber por qué los usuarios prefieren una cosa sobre otra, pero la lógica puramente racional nos dice que los principios o que los usuarios huirán del derecho estatal si tienen la sensación de que es una mala ley. Entonces, como decía hace un momento, pues depende de con qué comparemos los principios. Si los comparamos con el derecho anglosajón o incluso parece ser con el derecho suizo, no hay una sensación de mala ley. Si los comparamos con otros ordenamientos, efectivamente sí puede haber una sensación de mala ley que lleve a los usuarios de los principios a buscar en ellos la respuesta que no tienen en el derecho estatal. Y ahí, a favor de los principios, hay que hablar, desde luego, de su estética, de su estilo, de su morfología. Están, como decía al principio, están redactados en un estilo claro, se entienden bien,
es un estilo más propio del derecho civil, las reglas aparecen en negrita, los comentarios aparecen claramente en otro formato, de manera que se distinguen bien. Yo creo que eso es una forma inteligente en los principios. Es fácil establecer su contenido, por supuesto. O sea, si las partes son claras con lo que eligen, es muy fácil establecer el contenido de los principios porque está en la página web. Si las partes no son claras, entonces no es fácil, pero ese problema lo tendrían también las partes que no fueran claras en la elección de cualquier cosa. O sea, que eso no es un problema de los principios. Familiaridad con el contenido, si los usuarios o sus asesores estarán o no familiarizados con el contenido. Bueno, los principios son un poco una amalgama de distintas tradiciones jurídicas, con lo cual, dependiendo de cuál sea el origen del juez, del árbitro, del abogado, habrá más o menos familiaridad. Es posible, y es algo que indicaba también Ignacio, es posible que aquellos ordenamientos de base islámica tengan más dificultades para entender o aceptar los principios que nosotros, que los europeos o latinoamericanos, pero, bueno, en cualquier caso, eso pasaría también con cualquier derecho extranjero. Si un juez tiene que aplicar un derecho extranjero, su familiaridad va a ser mucho más reducida que con un derecho nacional, con lo cual a mí eso no me parece que sea un problema para los principios. Y respecto de si es más difícil o más fácil aplicar o probar los principios en juicio que cualquier otro ordenamiento, pienso que tampoco. Pienso que la prueba y la aplicación en juicio de los principios sería equivalente a la aplicación y la prueba de un derecho extranjero. Pueden plantear problemas y de hecho hay un caso holandés donde la duda que se planteaba era de retroactividad, si la edición a aplicar era la de 2010 o era la de 2004. Pero creo que son problemas que los jueces pueden resolver fácilmente con el bagaje que tienen y el hecho de que sean principios no es negativo, no va a afectar ni a la aplicación ni a la prueba. En cambio, sí creo que en detrimento de los principios de cara a su uso está el hecho de que no son neutros, solo son neutros desde la perspectiva del origen, pero no lo son desde la perspectiva de su contenido. Cada principio tiene una política legislativa que lo informa y, por lo tanto, las partes en el contrato, dependiendo de que le beneficien o no le beneficien, elegirán los principios o no. Y luego hay un problema técnico serio de los principios, que es el carácter incompleto de los mismos, porque va a ser necesario siempre completarlos bien con lo que digan las partes, bien con el derecho que se identifique como complemento, y siempre que hay un dépassage, siempre que hay un despiece del régimen jurídico, hay un problema técnico serio. Entonces, con eso ya concluyo. Mis conclusiones son las siguientes, con todas las dudas que tengo sobre los principios. Los principios cumplen 25 años, siguen vivos. El balance global de este cuarto de siglo yo creo que es positivo. Si descendemos a los detalles, la impresión es un poquito más compleja. Los principios han ganado mucho en esa función interpretativa imprevista del derecho doméstico, eso tiene que ser bienvenido, pero no han logrado florecer en su rol de ley aplicable al contrato. Yo creo que cuando uno se plantea el tema de la ley aplicable a los contratos internacionales, hay que abandonar un poco la inercia que nos lleva a pensar que todos los derechos domésticos son malos. Unos son malos para el contrato internacional, otros no lo son. Pero suponiendo que todos o la mayoría de ellos sean malos, la pregunta que habría que hacerse es si los principios UNIDROIT son la solución o si añaden más confusión. Y ahí hay dos opiniones muy claras. Una es la de Bogiano, que decía: los principios podrían caracterizarse en la práctica como un formulario de la mayor calidad estudiado por profesores y profesionales del más alto nivel intelectual durante años. Las partes pueden usar tal formulario sin tener que pagar todos los honorarios que ha costado su elaboración. No es posible augurarles a las partes mayor suerte. Ese era Bogiano. Y luego tenemos a Ralph Michaels, que era bastante menos entusiasta, y que dice que con carácter general la elección de reglas no estatales responde a muy pocos problemas reales y innecesariamente produce un buen número de problemas prácticos. Yo creo que los problemas prácticos no son tantos, pero si tuviera que basarme solamente en el número de decisiones que he podido encontrar en UNIDROIT, yo diría que debería sumarme a la segunda opinión, porque no hay tantas decisiones que muestren el uso de UNIDROIT. Al mismo tiempo, y con esto ya concluyo, no podría ser de otra manera en la medida en que haya una norma de conflicto que vincule a jueces y a partes y les obligue a elegir el derecho estatal. A pesar de la adopción de los principios de La Haya, ese tema no va a cambiar y desde luego no parece que vaya a cambiar en la Unión Europea de aquí a poco tiempo. Y eso es todo.